Hoy vamos a hablar de la psicología del futuro. Está claro que todo lo que vivimos en nuestra vida es resultado de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, y la clave está en saber cómo cambiar, dar la vuelta a esas creencias. Por eso hay que recurrir a herramientas, técnicas de nueva generación. Y de eso queremos hablar hoy, de cómo dar la vuelta a las creencias, de cómo poder ser mejores, sacar la mejor versión de nosotros mismos, desarrollar todo nuestro potencial. Y para ello contamos con un buen amigo, al que hacía tiempo que no veía por aquí, de hecho hacía 10 años que no lo veía. Estoy hablando de David Garrido Masmitjà. Él es psicólogo colegiado, profesor y coach, mediador, quiromante, tarotista y mentor especializado en la ley de la atracción. Es conocido también como David Dream Mentor, que creó un método que ha ayudado a centenares de personas en todo el mundo a sacar su mejor versión y derribar muros que parecían infranqueables y superar situaciones realmente imposibles. David, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Bueno, él y yo ya nos hemos visto en el Magic, conocido, en otros sitios, pero es cierto que como entrevista aquí en Plató, 10 años. 10 años. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? Pues rematar lo que habíamos empezado con Dream Mentor y en la primera entrevista que tuvimos tú y yo. Por que eso fue un exitazo. Fue un exitazo, un exitazo, sí. Esto empezó un camino que ahora ha culminado en otra fase. Igual que tú hiciste una transformación muy grande, quien compare la primera entrevista con la segunda, veréis el cambio que ha hecho Alex, que ha sido exponencial y maravilloso y entero. Pues a mí me ha pasado más o menos lo mismo. Para mí el tema del éxito y la prosperidad y demás siempre se demuestra andando, ¿no? Y si ves que una persona sigue igual que hace 10 años, y no estaba asentada, entonces necesitas ver que esa persona progresa. Mientras que otra cosa es que ya sea una empresa consolidada o ya tengamos un perfil consolidado o la persona ya tenga un cambio consolidado, como tú y yo, que ya hemos llegado a una consolidación y lo que queremos es, aunque parezca mentira, pero en verdad queremos evolucionar más. Sí. ¿Vale? Pero eso es lo que nos mantendrá donde estamos, es decir, que tú estés bien y que tú tengas un progreso a lo largo de los años. Entonces, esto ha hecho que tenga que abrirme a otras opciones y otras posibilidades. Con Dream Mentor yo integraba conocimientos que eran de la psicología, del coaching, de la neurociencia y de la PNL. El problema era que cuando tú eres un orador motivacional o un mentor, hay algo que se llama intrusismo. Y la parte del intrusismo es algo que el público tiene que tener en cuenta a la hora de elegir profesionales. La mejor manera de darse cuenta de que un profesional es válido es ver su trayectoria, es ver que ha hecho cambios a lo largo de los años y también, o que ha mantenido los cambios que hemos logrado, y también que cada vez es más transparente, cada vez es más respaldado, cada vez tiene mayores formas. Entonces, en mi caso, lo que hice a lo largo de esos 10 años ha sido colegiarme, cosa que antes no estaba colegiado, porque considero que, primeramente, con la ley de la atracción, sí que es verdad que tú vas a trabajar la energía, pero sobre todo trabajas con tu mente, con tu cabeza. Sí. Y estaremos de acuerdo que para lograr los cambios que hemos logrado, hemos tenido que cambiar esto de aquí dentro, nuestra mente primero, ¿vale? Lo cual significa que los que trabajan con la mente son los psicólogos, ¿sí? Por lo tanto, era necesario, si yo quería, y cualquier persona que quiera hablar de la mente con propiedad, es que tenga el adecuado respaldo universitario y académico, además de la práctica profesional. La experiencia. Y eso es lo primero que hice. Lo segundo, esto me llevó a darme cuenta también que cuando tú y yo pensamos y cuando tú y yo vivimos en un mundo y coexistimos, el tema se produce que hay conflictos entre personas. Y la ley de la atracción normalmente manifiesta algún tipo de escasez o de miedo o de creencia falsa en forma de una persona con la que tú tienes un conflicto, ¿sí?
No es el caso, con él y con yo, no es el caso. Con él Es un tenemos ejemplo, armonía, es un ejemplo. Y entonces aquí lo que vemos es que cuando hay dos personas que tienen un conflicto, sí que es verdad que la parte psicológica es muy importante, pero la parte interpersonal también, porque tenemos unas creencias puente que nos dicen que la otra persona va a tomar decisiones por sí misma y no siempre va a tomar las mismas que tú vas a tomar. Y entonces, aunque tú estés creando tu realidad en tu mente y todo esto sea una proyección de la conciencia, como tú le das autonomía a la otra persona, va dentro de tu creación que se comporte de cualquier manera que tú no hayas previsto. Con lo cual, la mediación y las maneras de resolver conflictos interpersonales están dentro de lo que me permite a mí cambiar de creencia y ayudar a estar mejor y a volver a estar bien con la otra persona. Por lo tanto, manifestar muchísimo mejor. Con lo cual, al final, todo es un proceso, todo cambia. Entonces, como sabes también, por la primera entrevista, y si no, es importante ahora saberlo, como Dream Mentor yo lo que quise es integrar también todo lo que es las capacidades psíquicas de la mente, lo que es la telepatía, la clarividencia, la precognición. ¿Por qué? Más por su vertiente psicológica que por su vertiente paranormal. Por su vertiente paranormal, obviamente, tú vas a tener unas visiones, tú vas a tener unas fantasías o visiones, o llámalo como quieras, sueños, era la palabra que buscaba, y tienes unos sueños y unas visiones, y esos sueños y visiones van a darte una información. Pero, ¿dónde lo estás recibiendo tú, esta visión? ¿Dónde? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues la visión, en principio, no la situaría aquí, pero no sabemos realmente, porque es la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Claro, en tu conciencia. ¿En el cerebro o fuera del cerebro? ¿Dónde está la conciencia? Claro, entonces, como lo tienes en tu conciencia, está en tu mente, ¿sí? Mente aquí como palabra grande, no como palabra pequeña. Es decir, hay que diferenciar la mente y la conciencia, estamos de acuerdo, pero aquí para facilitar el lenguaje para todo el mundo es mente, la parte de dentro nuestro, ¿no? Por lo tanto, estamos dentro del terreno de la psicología también, que es precisamente la disciplina que estudia, la ciencia que estudia lo que sucede dentro de nosotros. Por lo tanto, ya no es un tema de si hay, por ejemplo, fantasmas o no, es un tema de que tú estás viendo uno y lo estás viendo en tu mente y en tus ojos. Por lo tanto, vamos de fuera hacia adentro en este caso. Y de dentro hacia afuera, ¿no? Pero de fuera hacia adentro. Por lo tanto, entra dentro del terreno de la psicología. ¿Qué pasa? Que los profesionales, cuando yo empecé en el 2013, estaban muy dispersos, siguen estando muy dispersos. Es decir, el psicólogo trabaja una línea, el mentor trabaja otra, el coach trabaja otra, el profesor de PNL trabaja otra, etcétera, etcétera. Y pues el tarotista, quiromante, cartomante trabaja otra. Mientras que en realidad todos están trabajando con la misma materia prima, por decirlo así, que es tu mente y la propia mente, es decir, la propia mente del profesional. En el momento en que yo estoy en una consulta psicológica contigo, pongo en marcha mis herramientas analíticas y mis herramientas perceptivas, mis herramientas intuitivas, todo lo pongo en marcha. Y el trabajo que te doy o con el que yo trabajo para interpretarte a ti, para conocerte bien, y el trabajo que te doy a ti para hacer en casa es puramente mental y emocional, es psicológico. Inclusive cuando trabajamos con visiones y cosas, o sea, sueños, fantasías, visiones, sucede exactamente lo mismo, porque uno de los problemas también que me llevaron a culminar este cambio fue distinguir entre personas que necesitan un tratamiento psicológico porque tienen algún tipo de trastorno mental, psicopatías, esquizofrenias, psicosis o temas parecidos, y esto diferencia, o bipolaridades y demás, y eso diferenciarlo de la persona que realmente tiene una visión que le está aportando una información. He trabajado tanto con adolescentes como con adultos que han empezado a ver cosas. Y claro, no están obviamente locos porque son personas coherentes, funcionales en su vida, se sienten bien consigo mismos, no tienen una crisis y en cambio tienen
destellos de información, ¿no? Que les vienen en forma de visiones, de sueños, de intuiciones. Y esto, si tú lo hablas desde fuera, parece claramente pues, que la persona tiene una esquizofrenia o que tiene unas visiones, ¿no? Entonces es importante distinguir ambos, porque el tratamiento que se utiliza para tratar un problema no es el mismo que aplicaremos para fomentar o regular una habilidad tuya o una capacidad tuya, ¿no? Esto es como el que quiere correr o el que tiene calor por la noche o el que tiene demasiada calor en el cuerpo y le decimos, ve a quemarlo, ¿no? Haciendo deporte. No es lo mismo que si una persona tiene fiebre y tiene el mismo calor en el cuerpo, pero lo vas a trabajar con un antibiótico o lo vas a trabajar con otro tipo de herramienta. Entonces, en mi caso, me di cuenta de que todo eso tenía que confluir y que tenía que organizarse correctamente. Y faltaba toda esta parte, digamos, mucho más científica, porque la parte esotérica y la parte mágica ya la teníamos, ¿sí? Claro, pero había que buscar ese fundamento, la explicación científica, porque al final siempre todo acaba teniendo una explicación. Exacto. Y siempre digo, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien me dice, es que esto es casualidad. Yo ya, pero hay una ley que rige esa casualidad. En este caso es la ley de la atracción. O sea, claro, que un científico se conforme con la expresión, esto es casualidad, a mí personalmente no me satisface. Nada es casual. Claro, nada Simplemente lo es. es saber encontrar el motivo. Y claro, cuando encuentras cómo funciona el universo, a través, por ejemplo, la ley de la atracción, es cuando puedes ponerla en tu favor, ¿no? Claro, es cuando la usas a tu favor. Claro. Para hacerlo, obviamente, tendremos que cambiar lo que pensamos y lo que sentimos porque nuestras vibraciones van justamente relacionadas con eso. Es decir, esto es lo que es la vibración. Y entonces nos vemos obligados a cambiar cómo pensamos y cómo sentimos. Y por eso la psicología aquí entra en juego, porque si lo otro, o sea, la gente piensa que la ley de la atracción es una manera de conseguir cosas mediante visualización. Y sí y no. ¿Por qué? Porque en verdad es una ley que está ahí, que regula las relaciones entre el mundo interno, espiritual y mental y emocional, y el mundo externo, que es el mundo de aquí fuera, de las circunstancias y de las cosas y del cuerpo físico de ver y tocar, y al mismo tiempo tú la manejas cambiando todo lo que hay dentro de ti. Y en el cambio de lo que tú tienes dentro de ti es donde entran en juego todas estas herramientas. Obviamente, tanto el coaching como la mediación como la PNL, en verdad, proceden del mundo de la psicología y de los estudios de cómo se trabaja por dentro. Y es por eso que yo creo que en la psicología debería, que por eso lo llamo la psicología del futuro, debería ampliar su paraguas y que esto ya, por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos, ya la sección de coaching ya está integrada, ya se considera parte, pero también creo que debería integrar todo lo que es pues, el mundo psíquico, el mundo de las cartas, de las manos. Por ejemplo, entre quiromancia y quirología no hay tanta diferencia. Y, por ejemplo, hay un tratado antiguo de una doctora que estudió las manos para ver el carácter y la constitución de la persona y poder saber cosas de la persona solamente con las manos, que era la doctora Wolf. Es un tratado antiguo, pero se pueden ver las improntas palmares y otros tipos de trabajos. Por ejemplo, también tenemos el trabajo de Cerdá, que hacía todo lo que tiene que ver con las huellas dactilares y demás. Y, es como la astronomía. La astronomía claro, actual no se podría entender de no ser por la astrología. Claro. La medicina actual no se podría entender sin la alquimia. Exacto. Entonces, de alguna manera, vemos que todo está relacionado y que pienso que cada herramienta debería ser como amparada bajo el paraguas de la respectiva disciplina científica, no que se trabaje simplemente por encima, sino que esté realmente integrada dentro. Y de esta manera, el público, es decir, la persona, el usuario del servicio, el que va a recibir ese servicio, sabe que su profesional está trabajando bajo unas garantías. Ese es para mí el punto importante aquí. El porqué de toda esta culminación, el porqué de decir, bueno, ¿y por qué sacarte el grado, es decir, lo que era antes la licenciatura, la carrera de psicología, ¿no? ¿Por qué sacarte el máster en lo que sea?
Y dirán, son títulos, títulos, títulos. Sí, pero aquí hay dos cosas. Uno, tu experiencia de vida va a ser limitada. Me explico. Tú, si te fías solamente de tu experiencia vital, solamente tienes la tuya. Pero si coges todos los libros y lo que la gente comparte, canales de YouTube y demás, toda la información, entonces tú lo que recibes es la experiencia vital de cientos de miles de personas. Con lo cual, tus opiniones serán más informadas, tienen una base mucho mejor, tienes un conocimiento mucho más sensato y estable. Más objetivo. Más objetivo y más fiable. Por lo tanto, tienes más garantías. Vale. Seguidamente, claro, si esto tiene un respaldo universitario o tiene un respaldo formal, tus garantías son mucho mejores. Y si encima tienes el respaldo de los colegios profesionales, es decir, ellos te han evaluado y han considerado que tú eres digno de ese amparo que te da el colegio profesional, tú sabes además como usuario del servicio, como cliente, como digamos receptor del servicio de esa persona, que además habrá unas garantías de un código deontológico, es decir, ese profesional no va a dañarte, ese profesional buscará tu beneficio, ese profesional buscará la mayor eficiencia para ti, ese profesional, si sea obligado, como es el caso, en mi caso, de guardar confidencialidad de todo aquello con lo que trabaje y de la persona con la que trabaje, sabrás que estamos obligados a guardar secreto y que nuestro secreto será infranqueable, salvo en los motivos muy tajados que expone la ley. Aquí sale mi parte juez también, pero es la parte de... Recordamos que David también es juez. Claro, había sido juez. Había sido juez. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que tener... A mí me preocupaba mucho que los usuarios, las personas, ven mucha información por Internet y no sabes a qué acogerte, no sabes cuál es el profesional que te puede dar mejores garantías. Y aún teniendo todos estos respaldos y garantías, probablemente sigas con lo mismo, porque el profesional al que tú puedes ir, o el que tienes más cerca, o el que tienes acceso, quizás no sabemos el nivel de competencias que tiene. Pero, en la medida de lo posible, es importante que busquéis un profesional que tenga los máximos amparos posibles. De esa manera, tú te garantizas de que digamos que tú estás en buenas manos, que tu mundo interior no está en manos de cualquier persona que te lo puede tratar de cualquier manera, ¿no? Entonces, no somos perfectos ni mucho menos, porque somos profesionales y como tales somos humanos como todo el mundo. Pero los que trabajamos con una serie de garantías, eso nos ayuda a que vosotros estéis mucho más, digamos, seguros de que el profesional al que vais va a trabajaros bien, va a tratar vuestro tema, os lo va a tratar de la manera más eficiente posible, es decir, con el menos coste posible, tanto de tiempo como de recursos económicos, como de todo, y además lo hará con la mayor sabiduría y con la mayor experiencia y seremos más rayo láser, es decir, seremos más concentrados y iremos más a lo que tú necesitas. Y esto es un poco lo que he querido trabajar durante estos años, el poder garantizar que las personas que acuden a mí o que acuden a mi forma de trabajar o a quien yo enseñe que trabaje con mi forma, realmente recibirá un amparo adecuado, ¿no? También era porque, ¿os acordáis de que había el problema del decreto de las terapias alternativas? Sí. Vale. Esto puso a muchos profesionales con miedo, ¿sí? De que no sabemos qué va a pasar y tal. Y es cierto, para mí, que nuestro trabajo dependa de un golpe de ley de cualquier político de turno que pueda ponerse en un momento en la silla de presidente o en la silla del Congreso de los Diputados o lo que sea, no debería hacer peligrar tu trabajo como profesional. Es decir, tú tienes unos estudios, tú tienes una profesión, tú sabes de lo que estás hablando, pero el político que a lo mejor está ahí sentado, no. A lo mejor él tiene sus propias opiniones. Y claro, que tu profesión dependa de que el color que se siente ahí arriba vaya a respetar tu trabajo, esto me parece
una situación muy vulnerable. Es una posición muy frágil. Muy frágil para los profesionales que estamos trabajando directamente con las personas y que trabajamos con las partes más íntimas de esa persona, ya sea su mente, ya sea su nutrición, ya sea su energía, o cuando tú vas, por ejemplo, a hacer la terapia de los pares magnéticos o de lo que sea, ¿no? Entonces, por eso considero que todo lo que son las carreras académicas y universitarias deberían revisar un poco sus programas y ver si esto puede ser asumible bajo el paraguas de ese amparo, ¿no? Porque en la universidad se estudia todo. Y al poderlo estudiar, conseguimos, mejor dicho, que lo siguiente que se enseñe tenga un respaldo mucho más seguro. Eso se ha estudiado, se han hecho estudios científicos al respecto, o los más digamos, de más alta calidad, porque no todos pueden ser científicos, me explico. Cuando tú estudias un tema bajo el paraguas de la ciencia, lo cierto es que la ciencia, como experimento, no puede hacerse de cualquier manera, necesita unos requisitos muy concretos: aleatoriedad, control de las variables y tú puedes tener un control de la variable independiente, y además necesita un tercer requisito que ahora mismo no me acuerdo. Pero lo que quiero decir es, tiene unos requisitos muy específicos. Y si no, enseguida no se considera ciencia. Pero claro, ¿tú cómo vas a trabajar con algo que está dentro de tu mente y que yo no puedo comprobar? Es intangible. Vale. Entonces, no se puede cuantificar. No se puede cuantificar. Entonces, nuestro trabajo, también desde el mundo de la psicología, es cuantificar esto que tú no puedes cuantificar. Es decir, creamos las herramientas para hacerlo, desde los test psicométricos hasta estadística, pero también el entender esa parte más psíquica, esa parte más mágica y demás, me permite a mí, como Dream Mentor, que quizá otro profesional no puede tanto, medir estas otras cosas que para los otros profesionales simplemente están fuera de lugar y fuera de contexto. Y, por ejemplo, uno de los medios que más nos ayuda a comprobar lo que no podemos comprobar es la lógica. Es un medio que tú tienes, unas reglas de pensamiento que si tú las aplicas, tú sabes que si tú partes de unos elementos que son verdaderos y que están justificados, la conclusión final que tú te encuentres cuando aplicas ese procedimiento será necesariamente verdadera, lo cual implica que podemos hacer ciencia sin tener que hacerla de manera objetiva, observable, porque lo que estamos observando es que si lo ponemos bajo los requisitos apropiados, podré fiarme de lo que he encontrado. Y esto es con lo que trabajamos aquí. Trabajamos con cosas que me permiten comprobar y fiarme de lo que tengo dentro, de si tu visión es adecuada o no, de si tu intuición es una intuición o es otra cosa. Y esto nos permite, como os decía, ayudar mucho mejor, mucho más eficientemente a vosotros, es decir, al público, al usuario, a la persona que va a recibir ese servicio, a los consultantes, que me gusta decir a mí, de todo esto. Y ese es el motivo por el cual he realizado esta transformación a lo largo de los años, ¿no? Un poco a la par que la tuya, que tú has hecho una transformación de muchos años y hemos culminado en un desarrollo y un cambio final, ¿no? Pues a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Hemos empezado de una manera que ya era una culminación de un primer proceso, pero eso abrió la transformación hasta ahora. Y por eso quería hacer una segunda entrevista contigo, porque ambos hemos hecho este cambio final y obviamente estamos empezando un tercer ciclo que no sabemos a dónde nos va a deparar, pero que se antoja pues muy, muy potente y muy bueno y muy positivo, no solamente para nosotros, sino también para vosotros, es decir, para los usuarios y el público, digamos, que va a estar con nosotros, ¿no? Tercer ciclo. Tercer ciclo. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? A ver qué pasa. A ver qué pasa. David, tú obviamente trabajas, lo decías antes, ¿no? Has trabajado y sigues trabajando con psicología, coaching,
programación neurolingüística, neurociencia, ley de la atracción, leyes de la espiritualidad. Aquí hay algo muy interesante que son los poderes psíquicos, la intuición, que tú tienes muy desarrolladas, muy desarrolladas. Para alguien que las quiera desarrollar, por ejemplo, ¿qué pasos seguir? Porque todos tenemos esa intuición, ¿no? Sí que es cierto que es como todo, hay quien nace con el don de tocar el piano y tiene más facilidad para tocar el piano, pero todos podemos tocar el piano si le echamos horas, ¿no? Pues la intuición es lo mismo, habrá gente que tiene un don especial muy desarrollado ya de base, pero lo podemos potenciar. Sí. ¿Cómo potenciar la intuición? Primero, entender que todo el mundo la va a tener no porque yo lo diga, sino porque tú eres una conciencia. Es decir, lo único de lo que podemos estar seguros es de que existimos como entidades pensantes, ¿sí? Tú sigues estando ahí mientras piensas, y si reduces todo, vas eliminando aquello de lo que puedo dudar. Es decir, yo puedo dudar de mis sentidos, ¿no? Porque mis sentidos me engañan, por lo tanto... Parece que se está doblando. Que se dobla cuando en realidad sabemos que es duro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te das cuenta de que tus sentidos te engañan y de que tu perro escucha y huele cosas que tú tampoco quisieras, pero que no por ello le llamas mentiroso, ¿verdad?, a tu perro, vale, pues eso nos permite darnos cuenta de que el mundo de aquí fuera no me puedo fiar de él. Si no me puedo fiar de él, tengo que empezar a ir hacia adentro. ¿De qué puedo fiarme? No siempre puedo fiarme de qué estoy sintiendo, porque a veces enmascaramos una emoción que en verdad, o sea, cuando en verdad tenemos otra por debajo. Es decir, cuánta tristeza en verdad es rabia camuflada, o al revés, ¿no? Cuánta rabia en verdad es tristeza o impotencia o miedo o ansiedad. Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona, cuando te das cuenta de esto, tampoco te puedes fiar de tus sentimientos. Y de tus pensamientos, ¿puedes fiarte? Pues mira, tampoco tanto, porque tú puedes estar cierto de cosas que son falsas. Y aquí es donde, sin ir más lejos y sin entrar en polémica, tierra redonda, tierra plana. Ya está. Por ejemplo. Por ejemplo, uno de tantos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tampoco puedo creerme lo que pienso, no siempre al menos, ¿qué es lo único de lo que sí puedo estar seguro? De que cuando pienso, pienso. Ya está. Ya está. Lo que pienso sea certero, no. Pero que cuando estoy pensando, esto sí, ¿sí? Y de que yo percibo eso que estoy pensando, pues sí, por lo tanto existo como un yo pensante, un yo proyector, perceptor, el observador famoso cuántico, vale. Eso es lo único que sí puedo estar seguro, porque puedo dudar de todo, excepto del hecho de que estoy dudando y por lo tanto de que estoy pensando. Y por lo tanto yo existo seguro como un ente mental. Y por lo tanto puedo estar más o menos seguro del mundo de aquí fuera, pero sí sé que si se está produciendo, tiene que estar produciéndose dentro de mi conciencia. Por eso hablábamos antes de que somos una conciencia, somos una mente, un alma, ¿sí? Y esta alma condensa en su proyección, imaginaros una pantalla de televisión, como las que puede tener Alex ahí detrás suyo, pero veis que tiene como tres capas. Tiene la capa de arriba, que es una estrella, la capa del medio, que es su logotipo, y la capa de abajo, que es otra vez la estrella. Imaginaros que en lugar de eso tenemos una capa arriba, que es el mundo más espiritual, la capa del medio, que es lo que tú estás pensando y sintiendo, con bastantes subcapas entre los recuerdos, las fantasías y demás, pero como todo pasa por aquí delante, podríamos decir que es esa banda ancha, y que el mundo físico es la banda de abajo, por ejemplo. Pero tú lo ves las tres cosas al mismo tiempo en la pantalla, ¿sí o no? Sí, las ves. Bueno, sí, claro, las ves, ¿sí? Sí. No te fijas en la misma todo el rato, claro. Vas cambiando, ¿sí? Pero sí que puedes llegar a percibir las tres al mismo tiempo. Por lo tanto, que tú ahora percibas un mundo aquí fuera, que percibas tu pensamiento y que puedas inclusive percibir mucho más, no por ello deja de ser aquí y ahora en la misma pantalla. Eso os permite daros cuenta de que esa intuición sí que es posible, porque vuestras visiones pueden ser totalmente reales y aún así estamos dentro de la conciencia. En segundo lugar, el motivo o la manera de poder desarrollar mejor la intuición es no prejuzgarla. Podemos recibir información por todas las partes nuestras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo estoy acostumbrado a que a mí me viene una visión con la fantasía, ¿vale? Esta es mi forma habitual de recibirlo. Yo veo imágenes en mi cabeza.
esas imágenes normalmente están relacionadas con algo de una persona. Por ejemplo, tengo una clienta mía que es de Colombia, nos queremos muchísimo y esta mujer me preguntó una vez por su familia y quería saber qué iban a hacer. Me dice, dime algo de mi familia, así a pelo. Y yo pienso, caray, no sé cómo voy a resolver eso, pero digo, es igual, vamos a ver qué siento. Y lo primero que me vino a la cabeza es un pescado al horno. Así tal cual, un pescado al horno, con sus limones, con su hielo, con su sal, con todo. Vale, un pescado al horno. Y pensé, digo, mira, no sé si tiene sentido para ti o no, pero yo veo un pescado al horno en mi fantasía. Y me dice, ¡ay, qué alegría me das! Dice, es el plato tradicional que hacen cuando nos reunimos a la familia para comer. Como yo no voy a poder ir, lo que me estás diciendo es que van a cocinar eso y que, por lo tanto, ellos sí se están pudiendo reunir, porque era para la pandemia. Con lo cual, vemos que una fantasía es la primera manera en la que tú puedes percibir esto. Pero luego también puede ser algo que tú escuchas o puede ser algo que tú sientes en tu cuerpo, ¿sí? Con una persona sucedió que estaba hablando con ella y de golpe y porrazo sentí como algo aquí en el cuello, así como carraspera. Y me acuerdo que le dije que su padre había muerto de algo relacionado con la garganta. Y efectivamente así era. Entonces, fina es la línea. Entonces, para desarrollar esto también os diré que lo mejor es escucharos. Escucharnos. Sí. Y para escucharos, la principal herramienta, que no me cansaré nunca de recomendar, meditación, meditación, meditación. Mejor estilo vipassana sin pensar en nada o centrándote en la respiración tipo mindfulness o algo que no sea tanto meditación guiada. Las meditaciones guiadas van bien cuando tú quieres trabajar cierto tema en concreto o en específico o trabajar algún tipo de vibración o de visualizar cosas que pasen o cosas así. Pero si queréis desarrollar la intuición, hay dos herramientas, sobre todo tres. La voluntad de querer hacerlo, cuatro realmente. La voluntad de querer hacerlo, la fantasía y la imaginación, que es muy importante aquí. La creencia, que es lo que hablábamos antes, que os he justificado por qué somos conciencia y por lo tanto por qué tenemos intuición, porque si todo pasa dentro de mi cabeza, fina es la línea entre intuir y crear, ¿sí? O proyectar o percibir, Y finalmente, esta meditación, es decir, que tú recibas, percibas y te permitas que en la pantalla se muestre lo que tenga que mostrarse. Eso te permitirá mucho. Fíjate, David, es que estás hablando del reino del hemisferio derecho. Claro, parece que la ciencia lo haya descubierto. Hay un libro que yo recomiendo, que es del doctor María Alonso Puig, que se llama Resetea tu mente, donde habla precisamente de esa necesidad que tiene el ser humano, realmente, de reconectar con el hemisferio derecho para conseguir la sincronización de los hemisferios. E incluso dice que es más potente que el izquierdo. El hemisferio derecho, ya lo sabéis, es el hemisferio de la imaginación, la fantasía y muchas más cosas que aún no hemos descubierto. Alguien que domina precisamente el hemisferio derecho son los chamanes. Exacto. ¿Por qué las soluciones chamánicas funcionan? Pues uno a veces se lo pregunta, ¿cómo es que esto funciona? Funciona. La psicomagia de Alejandro Jodorowsky, ¿por qué funciona? No sé realmente por qué funciona, pero funciona. ¿Por qué? Trabajan con el hemisferio derecho, que es el gran desconocido, que es lo que tú también propones. Quizá hemos estado mucho en el hemisferio izquierdo y hemos olvidado la imaginación, la fantasía, las hemos denostado porque no son importantes. Lo importante es la razón. Bueno, lo tenéis también. La razón. Lo tenéis también, ¿eh? Lo tenéis en el arte y en la música, en el arte. Sí, aún tenemos mucho hemisferio derecho y muchas personas que son muy emocionales, normalmente visten un poco más... O sea, yo he visto muy hemisferio izquierdo, ¿sí? Pero el hemisferio derecho viste más hippie, por decirlo así, normalmente, ¿sí? A falta de un adjetivo mejor ahora mismo. Pero lo tenemos mucho en nuestra cultura, pero lo que tenemos es que están separados y realmente lo que estoy proponiendo realmente es intégralos, júntalos, usa los dos. Tienes la fantasía y las visiones y las intuiciones del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, pero también tienes el análisis racional del izquierdo que te permitirá darle un sentido
a eso que tú estás viendo y una proporcionalidad. Porque si no le damos esa proporcionalidad, es cuando la persona desarrolla a lo mejor algún tipo de trastorno. Es Sí. decir, las bipolaridades, la psicosis y todo esto empezarían aquí. Entonces, es un baile entre los dos. Y el truco está, si tu cerebro es una coliflor, por decirlo así, el tronco de la coliflor es el cuerpo calloso. Tiene un nombre horrible, ¿eh? Pero es eso. Dentro hay dos partes, una de ellas es el esplenio. El esplenio es uno de los lugares donde tiene lugar la intuición. Y normalmente está dentro de este grueso. Y es aquí donde se juntan como todos los cables, y todos estos cables que se juntan, ¿verdad?, crean esa percepción conjunta que es la intuición, precisamente. Pero lo que más nos asombra es que para tú estar bien, realmente necesitas que los dos te bailen, ¿vale? Y que bailen al unísono, aunque no siempre van a estarlo. Y por eso la meditación es la mejor herramienta aquí. La meditación. Unir los dos hemisferios. Ha dicho algo, David, muy interesante. Porque de ahí, de ahí se derivan casos de trastornos, psicosis. También muchos ataques de ansiedad, porque no sabes. Como no te lo explicas, tu ego racional no lo entiende y se vuelve loco. Y se vuelve loco. Fíjate, lo has dicho, ego racional. Por lo tanto, el problema en este caso no suele ser del hemisferio derecho. No. Suele ser del otro. Del izquierdo. Del izquierdo, que está analizando y no encuentra elementos para que su análisis, para que su lógica se complete. Y entonces, como ahí tiene un vacío y la naturaleza detesta el espacio vacío, se vuelve loco. ¿Sí? Y entonces tiene ansiedad. Y entonces el que te responde, el que intenta responder para ayudarlo, es el otro, es el hemisferio derecho. Y entonces tienes y además todo el sistema límbico. Es decir, recordad que el cerebro tiene 3 capas, de fuera para adentro. Y toda la parte intermedia es la responsable de nuestras emociones. Y aquí, cuando este hemisferio intenta contactar con el otro, tiene que pasar sí o sí por el medio, ¿sí? Por estos lugares intermedios. Y aquí es donde la ansiedad se produce, porque la amígdala detecta un peligro. Porque si no tengo una información, tengo una incertidumbre. Y la incertidumbre puede indicar un peligro. Porque si yo tengo que entrar en una cueva, pero nunca he entrado en esa cueva y no sé lo que hay en esa cueva, ¿qué podría haber dentro de la cueva? ¿Un león, un tigre o un tesoro? Pero no lo sabré hasta que no entre. Vale, pero ¿qué es más importante para yo prepararme? ¿Que me prepare para encontrar un tesoro o que me prepare para encontrar un león? A ver, que te prepares para encontrar un tesoro, digo yo. Sí, pero ¿cómo voy a entrar en la cueva? ¿Preparado para encontrarme un tesoro o debo prepararme para encontrarme el león? Si acaso. Por si acaso, claro. Si es por si acaso, pues debo prepararme para encontrarme un león. Por eso, aunque tú te prepares para encontrar, porque visualizando y demás nos preparamos para encontrar el tesoro y evitar que el león esté ahí. Por eso se llama creación de la realidad, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿por qué tú tienes, o por qué la ansiedad sucede, o por qué los miedos se elevan? Porque al tú ver una incertidumbre y no sabes si puede haber el león, tu primer instinto es, mejor me preparo por si hay un león. Y entonces es cuando la amígdala, que es otra parte de tu cerebro, te secuestra. Claro. Y cuando te secuestra, tienes la ansiedad. Entonces, en verdad, la información que te falta te la tendría que proporcionar la otra parte del cerebro, mediante la imaginación y la intuición. ¿Sí? Ahí está. De ahí que uniendo los ciencia, razón, con esoterismo, lo que exacto, se entiende un poquito, como esoterismo, la dosis justa. Y fantasía e imaginación, es cuando realmente empiezas a tener corazonadas. Eso ¿Sabes? es. Aquello de dices, sé que por aquí no tengo que ir, o sé que no tengo que iniciar esta relación, o hay algo que me dice que no tengo que estar ahí, o hay algo que me dice que sí, que tengo que entrar ahí. Es decir, corazonadas, que luego son certeras y te das cuenta de que has hecho lo correcto. Exacto. Es un conocimiento previo a la razón, que ni se piensa realmente, pero que te viene ¡pam! De hecho, no es que no lo pienses, lo piensas, pero tú eres consciente del pensamiento completado. Por eso algunas veces se dice que las neuronas, no algunas veces, se dice que se ha comprobado, que la neurona se activa momentos antes de que tú tengas un pensamiento. ¿Y por qué? No porque la neurona lo cree, porque en verdad la neurona lo traduce,
sino que, porque lo traducimos desde el mundo espiritual, desde la conciencia que somos, sino porque mientras un pensamiento se está formando, la neurona también se activa con él. Y es cuando está completo que yo puedo ser consciente de lo que he pensado. Y eso sucede en nada, así, rapidísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que es por eso que las neuronas se activan antes. Entonces te da la sensación de que primero has tenido una información, pero en verdad todo lo que tú no has sido consciente es del proceso en que tú has desarrollado eso. El proceso inconsciente. Hasta completarlo. ¿Y por qué es inconsciente? Porque somos muy listos y preferimos simplificar. ¿Y entonces qué hacemos? Cortar todo el proceso por lo sano. Claro. Y lo eliminamos de la memoria. ¡Hala! No funciona. Fuera. Y de esta manera te permites trabajar con lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque trabajar como una divinidad no es lo mismo que trabajar como un ser humano. Entonces necesitas unos filtrajes de información, porque si no, la intoxicación de belleza, de exuberancia y de intensidad, de vitalidad del mundo humano, del mundo físico, de ver y tocar, te sobrepasaría. Y es por eso que cortamos ciertas informaciones y las filtramos. En tanto que conciencia que está desarrollando este mundo también. Por eso, una consulta con David Dream Mentor, claro, te acerca mucho más a esa autonomía, felicidad, libertad en todos los sentidos que tanto anhelamos, porque él, obviamente, es alguien que tiene una formación académica, ha experimentado, tiene muchísima práctica con diferentes técnicas, habilidades, herramientas que trabajan con el hemisferio izquierdo, pero también tiene muchísima experiencia, mucha práctica con el hemisferio derecho. ¿Eso qué hace? Que te ofrezca una solución integral, que es lo que ofrece en su consulta, que recordamos puede ser presencial o online, ¿no? También a distancia. Entonces, sí. a distancia, desde cualquier parte del mundo, podéis solicitar la ayuda de David Dream Mentor. Con resultados, ¿qué tiene David? Que quizá a veces pues, no tienen otros profesionales, que te da resultados. Exacto. Da resultados, funciona. Yo lo comprobé en su día también, hace mucho tiempo. Yo me hice una sesión con David, Sí. es hace 10 años, Sí. me hice una sesión con David y me fue muy bien. Fue para mí un avance, como un salto cuántico. Conozco gente que ha hecho sesiones con David también y han tenido un salto cuántico en su vida. ¿Pero por qué? Porque todo está basado en un método científico. Exacto. Que no por ser científico es excluyente, todo lo contrario. Exacto. Es científico, pero también hay magia, hay esoterismo, hay fantasía, hay imaginación, porque todo eso unido te da el éxito. Cualquier cosa que necesitéis a David lo podéis encontrar en su página web, obviamente, ahí tenéis la información, dreammentordavid.com, como veis ahí en pantalla, y también le podéis escribir un correo electrónico a dreammentor, 2 M's, dreammentordavid@gmail.com, dreammentordavid@gmail.com, y también en YouTube lo podéis encontrar como Dream Mentor David. David, Un placer. un placer como siempre Muchas hablar contigo. gracias. Espero que la siguiente conversación no tenga lugar dentro de 10 años, a ver si... Exacto. O si no, que veamos unos cambios O que hagamos- potentes ahí está, que veamos muchos cambios en poderosos. todos nosotros, sí. David, muchas gracias. Un placer y un abrazo.